a Dios. Estamos en esta noche, quiero compartir un mensaje para mis amigos que están también en YouTube, en Facebook y también en Twitter, ¿no? Gloria a Dios, en Google también. Así que quiero compartir en esta noche, se encuentra en San Lucas 8:22, 8:22, y el título es Jesús calma la tempestad. Y dice así: aconteció un día que entró una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios, ¿no? Qué lindo es nuestro Señor Jesús. Estaban los discípulos, son conocedores, son pescadores de años, ¿no? Han nacido quizá en las aguas. Ellos vivían de la pesca, conocían perfectamente las condiciones climáticas de aquel lugar. Pero sin embargo, ese día Jesús, después de predicar la palabra, quizá ese día sanó a tanta gente que lo esperaba. Muchas veces la gente se le amontonaba tanto que lo apretaban. Y Jesús, muchas veces los discípulos le agarraron los brazos, ¿no? Y lo tironeaban, lo sacaban de ahí. La gente necesitaba del Señor Jesús. Necesitaba un milagro. Estoy tomando un matecito. Si escuchan algún ruido, gloria a Dios, ¿eh? Y muchas veces el Señor sanaba a los leprosos, ponía sus manos sobre aquellos que estaban leprosos. Y también había paralíticos. Había uno que estaba endemoniado, que dice que largaba una especie de baba blanca, era tremendo. Y ahí estaba el Señor libertando. Dice que cuando caía el sol, muchos eran sanados. Y ahí estaba el Señor, ¿no es cierto? Él era hombre y también sentía el cansancio. Y cuando entró en la barca, automáticamente el Señor se durmió. Los discípulos quizá le habrán dicho: Señor, descansa. Conocemos que estás cansado. Jesús oraba de madrugada, bien temprano. El Señor comenzaba su día, ¿no es cierto?, con horas de oración. Y caminaba, no es como hoy, ¿no?, que tenemos una moto, tenemos un auto, tenemos algo con que movernos. El Señor kilómetros y kilómetros caminaba. Y realmente el Señor estaba cansado. Y el Señor se puso a descansar, ¿no? Estaba descansando y de repente se desencadenó una tempestad de viento, dice la palabra, que empezó a mover la nave de un lugar a otro. Y fue tanto el viento, fue tanto el agua que empezó a mover, que los discípulos empezaron a creer que la barca se iba a hundir. Pensaron a creer que ese día iban a perecer. Y lo que encontraron importante, digamos, que el Señor no se despertaba. El Señor estaba durmiendo. Pedro, mayormente Pedro, era el cabecilla muchas veces, el que hacía las cosas, ¿no es cierto? Él iba y confrontaba muchas veces al maestro. Muchas veces, la otra día hablamos de la mujer cananea. Nos imaginamos a Pedro: Señor, calla esa mujer. Él era muy impulsivo. Y ser así tan impulsivo llevaba muchas veces a confrontar al Señor. Y el Señor
muchas veces lo dejaba, ¿no es cierto?, con vergüenza Pedro, ¿no? Gloria a Dios. Y ahí fue Pedro a despertarlo al Señor. Y le dijo, ¿dónde? Gloria a Dios, le dijo, despertando, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pero la palabra de Dios dice, maestro, maestro, que perecemos. Ese perecemos está queriendo decir, Señor, maestro, no tienes importancia de nosotros. Como que el Señor dando a entender que el Señor no les importaba a ellos. Pero nada que ver, ¿no es cierto? Podemos entender que el Señor estaba cansado físicamente, pero aún así el Señor se levantó y dice que reprendió aquel viento y las olas y se cesaron. Y automáticamente salió el sol, las aguas quedaron calmas. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Yo digo en esta noche para nosotros mismos, cuando los problemas llegan a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra casa, y se levantan aquellas tempestades que pareciera que no vamos a pasar de aquel día, pareciera que lo vamos a perder todo con lo que luchamos tanto tiempo, tanto en una casa, en un trabajo. Cuántas cosas suceden, ¿no? Muchas veces también la tempestad representa una enfermedad. Cuando viene la enfermedad a nuestra vida y esas enfermedades como la que yo tuve, que fue el cáncer, tan terrible. Y realmente pensé para mi corazón, si existe un Dios, ¿por qué no tiene cuidado de mí? Pero en aquel tiempo yo no tenía la fe que hoy tengo. Y aún así, con mi poquita fe, Dios hizo una obra preciosa en mi vida. Dios me sanó del cáncer. Y no solamente me sanó del cáncer, sino que un día me sanó el corazón. ¿Cuánto necesitamos la sanidad en nuestro corazón? Que el Señor aumente nuestra fe, ¿no es cierto? Pedro no solamente demostró no tener fe, sino que también Pedro, en el momento donde Jesús necesitó muchas veces el apoyo de sus discípulos, se escaparon muchos de los discípulos, ¿no? Decía que Pedro se acercó más o menos a donde él estaba y dice que en aquel tiempo, cuando el Señor ya fue entregado para la crucifixión, apareció el Señor, ¿no es cierto?, todo golpeado, todo semidesnudo. Y sin embargo, en un momento dado, la gente empezó a mirarlo a Pedro y decía, tú eres uno de ellos. Y Pedro empezó a negar al Señor, ¿no? Lo negó la primera, la segunda. También la Biblia nos habla de que hubo una tercera vez que lo negó. En un momento dado dice que el Señor golpeado, así como lo traían, quizás lo traían arrastrándolo. En un momento el Señor levanta la vista y lo ve a Pedro. Y esa mirada del Señor penetró en el corazón de Pedro, diciendo, Señor, me faltó la fe, tuve miedo. Así cuando estaban en el bote, ¿no es cierto?, que Pedro tuvo miedo y pensó que iba a perecer. También tuvo miedo aquella vez, que como lo vieron el maltrato que le estaban haciendo al Señor y que lo iban a crucificar, tuvo miedo de ser crucificado. Esa es la verdad. Sin embargo, dice que Pedro salió corriendo de aquel lugar, pero dice que la palabra de Dios dice que lloró amargamente. Yo me imagino a Pedro, ¿no es cierto?, haciendo memoria de todos los momentos que caminaron junto con el Señor, todos los milagros que con el Señor pasaron. Cuántas cosas hizo el Señor. Yo me imagino a Pedro, ese bote y aquellas olas, y de repente sale el Señor, levanta su mano al cielo y reprende aquella tormenta, aquel viento, y de repente salió el sol y se hizo una bonanza. Pedro empezó a recordar aquel momento, ¿no es cierto?, que estaba junto con el Señor, y dice que lloró amargamente. Quizá en su corazón dijo, ¿por qué hice esto? No tuve la fuerza. ¿Y cuántos Pedros
hoy niegan al Señor, ¿no? Gente que conoció, que estuvo dentro de la iglesia, que experimentó el cambio en su vida, en sus familias. También, como yo, no recibieron sanidad. ¿Cómo negar al Señor? No podría negar al Señor. Hay un testimonio, aunque a veces alguien, como hay hermanos, ¿no es cierto?, que realmente dijeron, yo no, como que le atrae las cosas del mundo y andan en el mundo, ¿no? Pero cuando tú lo ves, los miras, solamente lo miras, tu mirada, ¿no es cierto?, entra en el corazón de aquel que está pródigo y muchas veces lloran sin vos decirle nada. Así le sucedió a Pedro. Cuando el Señor lo miró, Pedro dice que lloró amargamente porque su conciencia, ¿no es cierto?, empezó a acusarle. No tuve la fe, tuve miedo, no fui valiente, fui un cobarde. Y el camino de Dios es para los valientes. El camino de Dios es para aquellos que se niegan a sí mismos, ¿no es cierto? Gloria a Dios, y aceptan la voluntad de Dios. Pero sin embargo, después de que el Señor resucitó en San Juan 21:15, se vuelve a juntar el Señor con Pedro. Y dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Gloria a Dios. Aquí lo tenemos a Pedro reconociendo 3 veces que le amaba al Señor, que le amaba al Señor con todo su corazón. Pedro pudo entender, después de haberlo negado al Señor, después de haber sido un cobarde, de haber tenido miedo, así cuando estaba en la barca, ¿no es cierto? Señor, que perecemos, tenía miedo, tenía terror. Gloria a Dios. Pero también Pedro había tomado una decisión de seguir al Señor, decirle al Señor: te amo. El Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Qué lindo tener esa confianza, ¿no? De que estamos cubiertos bajo las alas del Señor. No importa la circunstancia, no importa la tempestad que se levante, nosotros estamos guardaditos bajo las alas del Señor. El Salmo 91, que es tan conocido, también nos habla de la seguridad. Y dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hablando de la peste destructora, ¿no? Cuántas cosas están sucediendo en estos días. Estos días pasados había una especie de temor por esta peste que atacaba a los niños, atacaba a jóvenes, y muchos han fallecido a causa de esta peste. Y empezó a haber un temor, ¿no es cierto? Pero yo pude ver un pueblo de Dios que no tuvo temor, todo lo contrario, tuvo confianza, porque su confianza estaba puesta
en el Señor. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice que a los ángeles enviará acerca de ti para que guarden todos tus caminos. Yo me imagino a Pedro, ¿no es cierto?, ya esta vez fortalecidos. Después del Pentecostés, Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que Pedro empezó a hablar de una manera que la gente que le conocía decían, pero Pedro es alguien del vulgo, es alguien común, es un pescador. ¿Cómo pues puede hablar de esa manera? Hablaba con denuedo y empezó a citar la Escritura de una manera que yo creo que los teólogos de aquel tiempo quedaban admirados. Y cuando lo escucharon hablar a Pedro, sentían que no era Pedro el que hablaba, sino que era Jesús de Nazaret hablando con denuedo. Porque a Pedro le dijeron, cuando Pedro le había negado a Jesús, decía, hasta tu manera de hablar, ¿no es cierto?, te descubre que eres uno de ellos. Porque nuestra manera de hablar, la manera de hablar del evangélico, nos descubre ante el mundo. Yo antes me acuerdo que hablaba tan mal, cada 2 palabras, una mala palabra. Pero un día que Dios cambió mi corazón, nunca más pronuncié palabras como las que de desprecio, palabras de migrando a alguien, ¿no es cierto? Es todo lo contrario. Dios me ayudó a cambiar mi vocabulario y a mejorar. Gloria a Dios. Pero en esta situación, ya se está viniendo la hora, estamos cerquita. Pedro vuelve a tener otro problema, pero ya era un Pedro distinto, un Pedro fortalecido. Un Pedro, dice que en Hechos 12, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes y levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Nos dice la palabra de Dios que ahí estaba Pedro con 4 grupos de 4, o sea que serían más o menos unos 16 soldados, sacando mis cuentas. Pero ahí estaba Pedro. Pedro estaba durmiendo, como en el tiempo de la barca, cuando el Señor se durmió. Quizá ese día Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que su sombra tocaba a los enfermos y eran sanados. Pedro, ¿no es cierto?, ponía las manos sobre los enfermos y también eran sanados. Los milagros que hizo Jesús, Pedro también, ¿no es cierto?, tenía ese poder, porque había aumentado la fe de Pedro. El bautismo del Espíritu Santo era un Pedro distinto. ¿Cómo sería distinto que Pedro estaba ya a horas de que lo crucifiquen, de que lo quieran quitar la vida, que quisieran burlarse de él? Herodes quería echarle mano, no solamente lo quería exponer, sino quería divertirse con Pedro.
Pero dice que esa noche, y dice así la palabra, pero Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora verdaderamente entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, la cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Dice que Pedro llegó a aquel lugar, que estaban orando por su vida, quizá estaban clamando: Señor, ten misericordia de Pedro, dale la fuerza, Señor, para que no te niegue. Estaban orando a favor de Pedro, y de repente golpea la puerta Pedro. Dice que una joven abrió, y cuando lo vio Pedro, le cerró de vuelta la puerta y fue adentro y dijo: es el espíritu de Pedro, es el fantasma de Pedro. No puede ser, porque no lo podían creer, que Pedro esté presente, si él estaba a hora de ser ya quizá crucificado. Pero no lo podían creer. Y dice que más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber a esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué tremendo, ¿no? Pero lo que yo encuentro tan lindo es que Pedro no estaba desesperado. Ya no dijo: Señor, tened cuidado de mí. Todo lo contrario, dice que Pedro estaba durmiendo con las cadenas puestas, con los cepos puestos, y ahí estaba Pedro durmiendo. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el Señor. Yo creo que si el Señor se lo hubiese presentado en ese momento, quizá le decía: ahora sí, Pedro, ahora sí te veo que tenés fe, porque antes era un hombre de poca fe, pero ahora Pedro estaba lleno de fe. Gloria a Dios. Y ya para terminar, hermano, la palabra de Dios en Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. No temas en esta noche. No temas, el Señor está de nuestro lado. Yo sé que la situación económica hoy o del país no está buena, pero Dios va a ser como en los tiempos antiguos, ¿no es cierto? Quizás cuando está la voluntad de Dios, yo me acuerdo que cuando estaba José, estaba en Egipto, él fue de bendición. Ellos tenían muchísimo, pero el mundo se estaba secando. Pero José en aquel lugar era próspero, porque José confiaba en el Señor, ¿no es cierto? Su fe estaba puesta en el Señor. Y así nosotros en estos tiempos, confiemos en el Señor. Muchos quizás que no tuvieron un día, fueron predicados, ¿no es cierto? Y quizás dijeron: no es para mí. Hoy están pensando y diciendo: estoy pasando por una situación no muy buena. Quizás necesito acercarme al Señor, pero no por necesidad, sino porque realmente sentirnos, ¿no es cierto?, que necesitamos el perdón de Dios, necesitamos confesarnos delante de Él. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Yo quiero ser rico, pero rico en espíritu. Yo quiero ser rico, pero rico en el amor de Dios.
Así como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Habla de la riqueza, pero la riqueza interna. Aquel que no tiene nada, pero come en su casa feliz, quizá un pancito, una sopita, pero es el hombre más feliz con su familia. Y muchos tienen tantas cosas en la mesa, pero muchas veces no pueden ni comer un bocado, porque no hay paz en su corazón. A eso se le llama rico, a eso es tener dinero. ¿De qué aprovecha? El tiempo pasa, todos nosotros vamos a pasar por este mundo. Y muchos nos vamos a ir de este mundo, quizás diciéndonos a nosotros mismos, no aprendí a ser feliz. Por eso Dios en esta noche te quiere hacer feliz. Quiere que vuelvas a sonreír. ¿Hace cuánto tiempo que no sonríes? Toca tu corazón y dime, ¿hace cuánto que no sonríes? Dios quiere de nuevo una sonrisa en tu rostro. Dios quiere que te acerques a Él, porque dice la palabra de Dios, nos dice así, gloria a Dios. Hebreos 4:16, ya para terminar, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el trono de la gracia, cuando nos arrodillamos y nos reconocemos delante de Dios. Se ha abierto el trono de la gracia, donde podemos llegar con la gracia de Dios para nuestro oportuno socorro. Y dice también Isaías 43, cuando dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hoy es el día, no deje de pasar. Que vuelva la felicidad que un día tuviste. Quizás estás pensando en tu corazón, los tiempos de antes eran mejores. No, quiero decirte que este tiempo va a ser mejor. Este es el tiempo donde Dios va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón, tu familia, tus hijos, la felicidad, tus anhelos, tus sueños. Cuántas cosas no pudiste concretar, con el Señor lo vas a concretar. Él te va a dar la fuerza. No tengas miedo como Pedro, no tengas miedo. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado. Pedro, cuando pudo entender esto, dice que estaba preso, pero esa noche él estaba durmiendo en paz, porque él sabía que Dios algo iba a hacer a su favor. Él tenía esa confianza. También tenía una profecía que iba a llegar a viejo. Quizá todavía no era viejo todavía. Él sabía que el Señor algo iba a hacer. Y esa es tu confianza en esta noche. Acércate al Señor en esta noche. Ponte a cuenta con el Señor. Gloria a Dios, ya estamos pasadito de la hora. Quiero orar y ya entregamos ya el programa. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Te pedimos que haya sido de bendición esta palabra. Que esta palabra fluya en muchos corazones, en muchos hogares. Aún, Señor, en los hospitales, en la cárcel, Señor. Que muchos todavía hay hombres que están predicando la palabra en la cárcel. Dale gracias, Señor, para cuando aquel hombre hable, no sea él, sino tú, Señor, usando sus labios, y toca los corazones. Cambia, Señor, cambia los corazones. ¿Cuántas familias, Señor, necesitan la felicidad, la paz? ¿Hace cuánto que no sonríen? ¿Hace cuánto que no se abrazan? Señor, te pido que le des una oportunidad, Señor. Toca sus corazones, que puedan llegar a ti, Señor. Usa los medios radiales, usa tus siervos. Usa en estos tiempos, Señor. Usa de obreros, Señor Jesús, que puedan llegar a tu mensaje a aquellos hogares, porque tu venida está cerca, Señor. Y que cuando tú vengas, Señor, no nos vayamos avergonzados. Que podamos un día que estemos en aquel juicio, aquel ya adelante, no podamos decir nadie me predicó. Que podamos decir, Señor, no tengamos excusa, decir, Señor, a mí nadie me avisó, nadie me dijo, sino todo lo contrario. Por eso te pedimos que uses en estos tiempos los medios radiales, tanto también los medios sociales, para hablar tu palabra, Señor, porque tu venida está cerca. Ayúdanos, Dios, a mejorar, ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos, Señor, también a tener gracia para hablar a los cansados de corazón. Gracias, Señor, te doy por esta noche de victoria, Señor. Yo sé que esta noche es una noche de victoria. Muchos van a contar testimonio diciendo, yo escuché un mensaje que me ayudó a reflexionar mi vida espiritual.
Y hoy, gracias a esa palabra, hoy he vuelto a los caminos del Señor. Hoy he vuelto a ser feliz, a sonreír. Hoy lloro, pero no de tristeza, sino de gozo y alegría, porque Jesús está en mi corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entrego este programa en tus manos. Bendice esta radio, la 106.3. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Será hasta, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Y espero que hayamos sido de mucha bendición. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.